Bien, en el aula virtual, vamos a salirnos de aquí. En el aula virtual ya está habilitado el contenido. Eh, Miren, acá estoy entrando y entonces acá está la unidad 4. Y menciona que los temas básicamente son el tema de reproducción, aunque no aparece ahí, reproducción, cromosomas, genes, ciclo celular, mitosis, meiosis, gametogénesis, el tema de principios de genética, la herencia mendeliana, herencia del sexo, trastornos ligados a los cromosomas, aberraciones cromosómicas, alelos múltiples. Esos son, digamos, los temas en general. Entonces, en el contenido aquí del aula aparece primero el tema de reproducción. Hoy no voy a empezar, o por lo menos no con ustedes ahorita, no voy a empezar con ustedes el tema de reproducción, sino que voy a hacer un repaso de lo que es la estructura del ADN, la función del ADN y cómo está organizado el ADN en las células. Pero si ustedes ven aquí en el aula, se comienza con el tema de reproducción. Hay una presentación aquí, bien sencilla, corta. Luego aparecen unos videos. Luego hay otro material sobre cromosomas, mitosis y meiosis. Más videos. Y así sucesivamente, cubriendo los temas. Hay unas lecturas. Y por aquí hay un glosario de los temas. En el glosario, déjenme ver, creo que no está habilitado todavía, pero lo vamos a habilitar. Ahí en el glosario se puede hacer una revisión de temas. Sin embargo, yo les voy a mandar esto también, que es una guía que usted puede desarrollar en su casa, o por lo menos ir comenzando a desarrollar en su casa. Esto es una guía que desarrollamos en el primer periodo del año pasado, pero que contiene básicamente actividades y ejercicios sobre la temática a ver en esta cuarta unidad. Y se las enviaré para que ustedes puedan ir trabajando y puedan ir haciendo un repaso de la parte teórica y tanto de la parte práctica también. Y aquí, si ustedes se fijan, hay parte de un glosario sobre los términos que vamos a utilizar en esta unidad, entonces para que ustedes lo vayan buscando y tengan una idea clara de qué estamos hablando cuando utilicemos estos nombres. Voy a ir usando esos nombres y ustedes búsquenlos, busquen su definición para que ustedes sepan de qué estamos hablando, de qué se trata el asunto. Bueno, aquí algunas otras actividades que ustedes van a poder desarrollar como práctica, incluso práctica para desarrollar luego las actividades acumulativas. Y por acá otros ejercicios de acá vamos a ir viendo porque este parcial de hecho es el más fácil, el más sencillo. Muy interesante porque terminamos de ver cómo fluye la información de los padres a los hijos, o sea, cómo nosotros heredamos caracteres, rasgos de nuestros padres y cómo esos caracteres o rasgos que heredamos nos hacen, digamos, más aptos para poder sobrevivir en un mundo como en el que vivimos, un mundo en el que las condiciones del ambiente cambian de manera muy drástica y en donde los cambios siempre se van a dar, ¿verdad? El ambiente siempre va a estar cambiando. El clima va a cambiar, va a seguir cambiando, van a seguir cambiando los patrones de huracanes, los patrones de sequías, de lluvias, eh, también eh, cómo nuestra capa de ozono va filtrando esas radiaciones que llegan hasta nosotros, algunas de ellas dañinas, otras de ellas necesarias para la vida. Entonces todo va cambiando, todo va evolucionando y nosotros igual tenemos que ir cambiando junto con el medio, porque si no, no nos adaptamos y nos extinguimos, ¿verdad? Dejamos desaparecer como especie. Eso es una realidad a la que nos enfrentamos todos los seres vivos. Si no nos adaptamos a los cambios que ocurren en el medio que nos rodea,
entonces nos vamos a morir. Así de sencillo. Entonces, los seres vivos tenemos que adaptarnos. Y gran parte de esas adaptaciones nos las heredan nuestros padres. Otra parte las vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Pero ese detalle de lo que heredamos es sumamente importante para la supervivencia de cada una de las especies de este planeta, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hacer un repaso de lo que es el ADN y cómo está organizado. Antes de eso, solo quiero decirles más o menos de qué estamos hablando en cuanto a temas y los capítulos en el libro o en los libros. Si hablamos del libro de Solomon, pues por ejemplo, en el capítulo que habla sobre la reproducción, por lo menos en esta versión digital que yo tengo es el número 26, pero este es un tema que vamos a ver, el tema de reproducción. Vamos a ver también el tema de cromosomas, mitosis y meiosis, que está en el capítulo 28, de acuerdo a esta versión digital del libro de Solomon que yo tengo. Y luego vamos a ver también algo de la herencia, los principios básicos de la herencia, cómo en genética se explica los mecanismos tras los cuales nosotros, los hijos, heredamos de nuestros padres todos los rasgos que vienen codificados en los genes. Entonces, eso lo vamos a ver aquí en este capítulo. Hablaremos un poco de genética humana y de genoma humano. Voy a hacer una introducción breve hoy de lo que es esto. Y también algo de las tecnologías del ADN y de la genómica, como actualmente por los avances de la ciencia, no solamente de la medicina en general, la genética, sino también el avance de la tecnología, cómo ha hecho posible que conozcamos mejor la forma como está organizado el ADN celular y cómo se ha podido manipular ese ADN para, digamos, poder exportar de una especie a otra algunos genes que han resultado positivos. Por ejemplo, en el caso de cultivos, como hay cultivos genéticamente modificados, que si bien es cierto, hay una polémica muy grande sobre si debemos o no debemos comer ese tipo de alimentos modificados genéticamente, pero sí, lo que sí es cierto es que esos alimentos eh, han sido, digamos, modificados con genes de otras especies para, por ejemplo, ser mejor, más resistentes a plagas o resistir mejor las sequías o las inundaciones. Y los resultados han sido buenos, han sido positivos. Claro, en la manipulación de los genes, el ser humano no conoce mucho, todavía hay muchísimo que aprender. Estamos apenas quizás tocando la punta del iceberg en este tema, pero el ser humano como especie es una especie curiosa que siempre trata de dominar, gobernar el entorno que lo rodea y todo lo que hay en ese entorno. Entonces, probablemente haya algunos avances más que vengan con los años venideros que tal vez nos ayuden mucho en nuestra calidad de vida. Esperemos que así sea, porque se supone la ciencia debe de ser, la ciencia y la tecnología deben aportar mejoras a la calidad de vida. Algo de genética del desarrollo, aunque esto no lo tocamos mucho, pero sí algunos conceptos por lo menos. Y eso es básicamente el contenido del que vamos a hablar. En el libro de Audecirc también está esta información, específicamente aquí a partir de la unidad o de la parte 2 mejor dicho, acá, a partir de la unidad 2 del libro de Audecirc, donde aparecen estos caninos, es de donde se puede explicar todo el contenido que vamos a ver en esta unidad. Miren el tema de la herencia, ¿no? Cómo nos vamos a centrar en la herencia, cómo es que la información de nuestros padres fluye a través de los genes hasta nosotros y cómo nosotros llegamos a heredar esa información y esa información cómo es traducida en nosotros en características que nos ayudan a sobrevivir. En el capítulo 9, por ejemplo, de esta unidad 2 del libro de Audecirc,
se comienza a hablar de la reproducción celular. Y vamos a utilizar en parte este libro y este capítulo 9 para hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy. En primer lugar, quiero que nos centremos en esto. Esta es la cadena de ácido desoxirribonucleico que forma nuestro genoma celular. Esto es un diagrama de la forma como está estructurado el ADN que hay en cada una de nuestras células. Bueno, voy a introducir dos conceptos aquí importantes a partir de ahora para que los vayamos utilizando y vayamos entendiendo de qué estamos hablando. En el cuerpo humano, al igual que en otros animales, pero como vamos siempre tratando de ejemplificar todo en relación al cuerpo humano, en el cuerpo humano hay dos tipos de células de acuerdo al contenido de ADN que tienen esas células. Solo hay dos tipos. Uno es las células somáticas. De cuando yo diga células somáticas, me voy a referir a todas aquellas células. Me voy a ir a este otro, a esta enciclopedia. Entonces, cuando yo diga células somáticas, me voy a referir a todas las células que forman nuestros órganos, nuestro cuerpo en general. Entonces, las células somáticas o células del cuerpo que forman el cuerpo, los órganos de una persona, son aquellas células que contienen lo que siempre hemos escuchado desde el colegio decir que son 46 cromosomas lo que hay en nuestra célula. No sé dónde está mi parte. Entonces, volvamos acá. Las células somáticas, entonces, repito, son las que forman nuestro cuerpo y que contienen un total de 46 cromosomas en el núcleo, ¿verdad?, de cada una de esas células. Entonces, ¿de qué células estamos hablando? Las células de la piel, del pelo, del tejido graso, de la sangre, de los riñones, del estómago, de los ojos, la lengua, las células que forman el intestino, las células que forman el páncreas y todos los tejidos del cuerpo. Todos, absolutamente todos, están formados por células somáticas. Ahora, las otras células del otro grupo serían las células gaméticas, los gametos. ¿A qué me refiero con los gametos? Bueno, los gametos son las células especializadas en la reproducción. Vamos a ver si encontramos acá en una imagen un poco más. No nos vamos a mover de esta imagen en este momento. Vamos a quedar aquí un momentito. Entonces, las células gaméticas, los gametos, son aquellas células que conocemos como espermatozoides en el caso de los varones y óvulos en el caso de las mujeres. Esas son las células gaméticas, o sea, los gametos. Y son células especializadas en la reproducción sexual, ¿verdad? Porque hay dos mecanismos básicos de reproducción, que es la reproducción sexual y la reproducción asexual. Eso lo voy a ver con la gente de la tarde. Ustedes van a poder ver también esa videoconferencia porque igual se la voy a subir. Entonces, de esos dos tipos de células, lo que contienen en su interior, en el núcleo de cada una, es esto: ADN, ácido desoxirribonucleico. Recuerde que el ADN está formado por nucleótidos, por unas cadenas, muchas cadenas, por millones de nucleótidos que están unidos por enlaces químicos, y que esos nucleótidos no son más que unas moléculas que están formadas de azúcar, de fosfatos y de unos compuestos de nitrógeno a quienes se conoce mejor como bases nitrogenadas. Y ya sabemos, recordamos, que en el ADN habíamos dicho que existen 4 bases nitrogenadas que son la adenina. Esta adenina es la que forma también el nucleótido
energético, que ya hemos hablado bastante de él, que es el ATP, el adenosintrifosfato, es adenina lo que contiene. Luego está la citosina, la timina y está la guanina, ¿verdad? Son 4 bases nitrogenadas que forman esta doble hélice del ADN. Cuando se analiza el ADN y se observa químicamente cómo está formado, se entiende de que son 2 hebras o 2 cadenas de polinucleótidos. Poli quiere decir muchos, recuerde que es un prefijo que significa muchos. Entonces, cuando decimos polinucleótidos, nos estamos refiriendo que cada una de las 2 cadenas que forman el ADN tiene una cantidad muy numerosa de nucleótidos unidos por enlaces químicos, por enlaces covalentes. Entonces, estas cadenas de polinucleótidos se enrollan y forman una doble hélice. La doble hélice se puede entender muy bien acá en esta imagen porque si ustedes se fijan, uno de los extremos o una de las cadenas contiene una base nitrogenada y la cadena complementaria tiene la base nitrogenada complementaria. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo la adenina de una cadena hace par con la timina de la otra cadena, unidos a través de ahora unos enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Que son puentes de hidrógeno. Observe aquí la citosina en una de las cadenas, hace par con la otra en la base complementaria, que es la guanina, y así sucesivamente. Entonces, esta forma de doble hélice que tiene el ADN celular hace que la cantidad de ADN que hay en cada una de nuestras células somáticas es bastante grande. De hecho, si usted pudiera estirar en línea recta, digamos, como cuando agarra un hilo usted y estira un hilo, si usted pudiera estirar ese hilo de ADN de una única célula, de una, no de todas las células que hay en nuestro cuerpo, sino de una, se pudiera sacar el ADN de una célula, eh, esa hebra doble de polinucleótidos podría abarcar una cantidad en metros bastante grande, o sea, es bastante larga la distancia que podría alcanzar una sola hebra doble de ADN de una célula, de las 75 trillones que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, lo que importa del ADN realmente es entender que en esa combinación química se almacena características, se almacenan rasgos que nos hacen ser a nosotros lo que somos. La estatura que usted tiene, el color de ojos que usted tiene, la piel que usted va a tener, el coeficiente intelectual que usted puede desarrollar, si usted es una persona resistente a enfermedades o si es una persona muy alérgica, si usted es una persona que tiene, por ejemplo, tendencia a que le salgan las muelas del juicio o a que no le salgan, todos esos rasgos, todas esas características están codificadas aquí. Y eso todavía quizás no lo entendemos muy bien. O sea, cuando empezamos a estudiar el ADN, no entendemos cómo en una molécula química se puede almacenar características o rasgos que nos hacen ser únicos. Bien, eso lo vamos a ir entendiendo. Otra cosa importante que quiero que tengamos en consideración a partir de ahora es que como esto es una cadena muy grande, muy grande, eh, cada cierto número, digamos, de bases nitrogenadas forman o almacenan esa información. O sea, no es que un rasgo, por ejemplo, el color de pelo de una persona, permítame un momentito. Bien, decía, no es que, por ejemplo, cada una de las características nuestras, como el color de pelo, por ejemplo, está codificada aquí en un par de bases.
entre esta adenina y esta timina, por ejemplo. No es así. Una característica o un rasgo nuestro se van a codificar en una cantidad que pueden ser cientos o hasta miles de bases nitrogenadas juntas. Y ese segmento de ADN que contiene o que codifica esa información para ese rasgo o para esa característica es aquello que se denomina gen. Eso es un gen. Entonces, repitiendo, un gen es una secuencia de nucleótidos o un segmento, si lo queremos decir así, un segmento de ADN, de esa doble hélice, que contiene, que codifica la información de un rasgo o de una característica X en nuestro cuerpo. Eso es un gen. Entonces, el genoma humano, cuando decimos genoma, estamos hablando de todos los genes que forman nuestro ADN o todos los genes que están contenidos en nuestro ADN, de acuerdo a la investigación científica que se ha hecho recientemente, en las últimas décadas, sabemos hoy en día que los seres humanos tenemos alrededor de unos 30.000 genes en nuestro ADN celular. O sea que si usted extrae una única célula de su cuerpo, una célula de la piel, por ejemplo, y le extrae el ADN que hay en esa célula, en esa molécula de ADN que hay, en ese núcleo de esa célula, hay un mínimo de 30.000 genes que están codificando las características que lo hacen ser a usted, en primer lugar, un ser humano, y en segundo lugar, a tener toda esta gama de posibilidades en cuanto a color de piel, la forma de su cara, su desarrollo físico y todos esos rasgos que hacen que usted sea diferente, que todos seamos diferentes y únicos. Entonces, esos 30.000 genes, que son actualmente lo que sabemos que es el genoma humano, están guardaditos ahí en ese ADN celular. Yo me voy a ir un poquito más abajo, creo que en este libro lo podemos ver. Sí, aquí está. Entonces, si nosotros consideramos el ADN como una doble hélice muy larga, podríamos pensar, o siempre surge la pregunta, ¿cómo es posible que una molécula tan grande, una molécula que está compuesta por hasta millones de nucleótidos, cómo es que cabe en una célula? Y esto más, ¿cómo cabe no en toda la célula, sino en una parte pequeña de la célula que se llama núcleo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible de que tanta estructura pueda caber en un espacio tan pequeño? Porque recuerde que las células son tan pequeñas que usted no las puede ver a simple vista. Necesita aumentarla a unas 400, 500, hasta 1000 veces para poder observarla. Y entonces, ¿cómo cabe esto? ¿Cómo cabe esta hélice, esta doble hélice? ¿Cómo cabe en un núcleo? Bueno, la idea es la siguiente, o la explicación es la siguiente. Así como cuando usted tiene un hilo muy largo y usted quiere recoger ese hilo y guardarlo, ¿qué es lo que hace usted? Usted toma un extremo del hilo, toma un carrete o una superficie que le permita enrollar ese hilo de tal manera que usted con cada vuelta lo empaqueta más, ¿ya? Hace que esté más compacto ese hilo para poderlo guardar en un espacio pequeño. Entonces, de la misma manera, Dios, en su inmensa sabiduría, diseñó el ADN celular de tal manera que fuera como un hilo que pudiera enrollarse en unos carretes. Y esos carretes que aparecen en este diagrama como estas pelotitas amarillas, esos carretes son unas proteínas. Y esas proteínas se llaman o se denominan histonas. Ese es el nombre que tienen. Las histonas son las proteínas que
son o sirven como carretes para que el ADN celular se enrede o se enrolle, se pliegue, como aparece en los libros, ¿verdad? No dice enrollar, sino que dicen los libros plegar. Entonces, fíjese usted en la imagen aquí o en la ilustración aquí. Se observa cómo esas proteínas en amarillo se juntan en unos paquetes de 8 de estas proteínas, formando lo que se llama un nucleosoma. O sea, un nucleosoma sería un paquetito de 8 histonas juntas. Eso es un nucleosoma. Entonces, estas histonas forman nucleosomas, forman esos paquetitos de 8, y luego el ADN comienza a enrollarse alrededor, comienza a plegarse alrededor de esas histonas o de esos nucleosomas. Llega un momento en el que se ha enrollado tanto ese ADN celular que puede entonces observarse una estructura, si vemos aquí en este dibujo, una estructura así, bastante gruesecita, que no es más que toda esa cantidad o una gran cantidad de ese hilo de ADN, que de ahora en adelante lo vamos a conocer como hilo de cromatina, o sea, así se le llama a esa doble hebra de ADN desenrollada, así como un hilo largo, se le llama hilo de cromatina. Entonces vean aquí que esta estructura que usted está viendo aquí, más gruesa, más evidente, más clara, y en donde solo se mira ADN, no se miran los nucleosomas ni las histonas, a esto es a lo que se le llama cromosoma. Cromosoma es una palabra compuesta que lo que quiere decir es cuerpo pintado o cuerpo con la capacidad de pintarse o de colorearse. Porque cromo o cromos en griego significa color y soma en griego significa cuerpo. Entonces quiere decir que los cromosomas que escuchamos mentar mucho, tal vez en las películas, en la televisión o lo que leemos, esos cromosomas no son más que hilos de cromatina enrollados muchas veces sobre nucleosomas y que en una fotografía, esto es una fotografía, esto que está aquí en este cuadro negro, es una fotografía de un microscopio electrónico de un cromosoma cualquiera, ya vamos a ver que hay varios cromosomas en nuestro cuerpo, de un cromosoma cualquiera que ha sido teñido con un color como verde, que ha adoptado un color como verde. No quiere decir que los cromosomas en nuestras células tengan color, no lo tienen. La ciencia, los científicos, les han dado o los han coloreado con tintes para poder verlos mejor al microscopio y poder estudiar mejor su estructura, o sea, cómo están construidos. Y así es como se llegó a al entendimiento, como la ciencia llegó al entendimiento, de que así es como se forman esos cromosomas que hay en nuestras células. Otra forma de ver esto, vamos a ver si está por acá, en este otro libro, este es un libro en inglés, del mismo tema. Vamos a ver, por aquí tiene que estar esa... Bueno, aquí se mira, por ejemplo, si se fijan en esta fotografía, el de microscopio electrónico también, a esos cromosomas teñidos para poderse observar y poderse estudiar. Ahí se pueden ver también. Y también en este libro se muestra básicamente lo que estábamos hablando ahorita. La doble hélice de ADN desenrollada, así en forma de un hilo muy, muy largo, cómo se pliega o se dobla en estas histonas, formando los nucleosomas, mira acá, hilo de cromatina enrollándose en esos nucleosomas y volviéndose cada vez más empaquetado, más plegado, hasta que llega un momento en que forma estas estructuras llamadas cromosomas. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto y por qué empezamos a hablar de los cromosomas? Quiero que se fijen en un detalle bien interesante, que lo vamos a estudiar ahorita.
Resulta que los cromosomas en nuestras células son dobles, son estructuras dobles. Lo acaba de ver usted en esas fotografías que acabamos de pasar. ¿Qué quiero decir con que son estructuras dobles? Bueno, fíjese bien aquí, ¿verdad? Fíjese, por ejemplo, en este cromosoma homólogo. Voy introduciendo nuevos conceptos para que ustedes los vayan considerando, para que los estudien. Pero ahorita lo voy a explicar, por supuesto. Este en azul es un cromosoma homólogo y este en rojo es otro cromosoma homólogo. Entonces, ¿por qué digo que nuestros cromosomas en nuestras células son cromosomas dobles? Es bien sencillo. Piense usted cuando usted está siendo formado, cuando usted no es más que un cigoto que se formó de la unión del espermatozoide de su papá con el óvulo de su mamá. Entonces, cuando el espermatozoide fertiliza el óvulo, se fusionan los dos núcleos. Se fusiona el núcleo del espermatozoide que contiene los cromosomas de su papá, o sea, la información genética que viene de su papá, todos los rasgos que su papá le va a heredar, y se fusiona con el núcleo del óvulo. ¿Qué es lo que hay en el núcleo del óvulo? Los cromosomas que contienen la información, los genes de su mamá, las características que su mamá le va a heredar a usted. Entonces, cuando espermatozoide y óvulo se fusionan, se están fusionando los dos núcleos y están formando cromosomas dobles. ¿Por qué? Porque la mitad del cromosoma, si usted partiera en dos este cromosoma, la mitad viene de su papá y la otra mitad viene de su mamá. Lo que quiere decir esto, y lo voy a explicar más adelante también con unos dibujos, para que sea más fácil, pero ahorita lo estamos hablando en teoría. Lo que quiere decir eso es que de este cromosoma doble, la parte que viene de nuestro papá, que solo sería esta de la izquierda, digamos, viene en el espermatozoide y la parte de su mamá, que sería esta otra de la derecha, es la que viene en el óvulo de su mamá. Cuando se juntan, se forman estos cromosomas dobles. Entonces, al final, nosotros, la especie humana, tenemos un total de 46 cromosomas dobles en nuestro cuerpo. Y eso se puede notar muy fácilmente en una fotografía o en un diagrama, como usted quiera llamarlo, que se toma de una persona cuando ya ha sido ya usted, cuando usted ya está formado en el vientre de su mamá. Le toman a usted una muestra, le pueden tomar una muestra de una de sus células y lo que se observa en esta fotografía, digamos, es lo que se conoce como cariotipo. Entonces, un cariotipo es como un mapa que nos muestra cuántos cromosomas dobles hay en nuestras células, la forma y el tamaño que tienen. Entonces, esto es un cariotipo de una persona no nacida, en donde usted puede ver lo siguiente. Usted puede ver que los cromosomas en las células de ese no nacido son dobles, son cromosomas dobles. Ya explicamos por qué. Porque la mitad de cada cromosoma lo hereda un padre y la otra mitad lo hereda otro padre. Entonces, fíjese que tenemos un total, observe los números, están enumerados. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y este de acá es el 23. Tenemos en total los seres humanos en nuestras células somáticas, las células de todos nuestros tejidos y órganos del cuerpo, tenemos un total de 23 pares de cromosomas homólogos o cromosomas dobles.
23 pares. Ahí lo está viendo usted en ese cariotipo. Son pares. Son 23 pares. Con eso usted lo está viendo claramente. Eso es un cariotipo real de una persona no nacida para observar qué cromosomas heredó, cuántos, si tienen el número correcto, y qué forma y tamaño tienen, si tienen el tamaño y la forma correctos. Eso se estudia en un cariotipo de una persona no nacida. O puede ser de un recién nacido también. O incluso en un cariotipo suyo o mío, ya adultos. Entonces vea que son 23 pares de cromosomas dobles o cromosomas homólogos. Entonces aquí surge una pregunta: ¿qué es un cromosoma homólogo o qué es un cromosoma doble? Aquí está la respuesta. Estos que están, este que está en azul, doble, que está unido aquí en el centro como por este pin, y este en rojo, que están unidos en el centro también por este pin, son cromosomas dobles, usted lo puede ver. Y estos de acá, que están separados, no están unidos en medio, son cromosomas sencillos. Cromosomas sencillos, así como estos, son los que vienen en sus gametos, en los gametos de su mamá y de su papá. Y cromosomas dobles o cromosomas homólogos son los que ya se forman con la unión de esos dos gametos. Entonces, ¿qué es un cromosoma homólogo? Dice acá, un cromosoma homólogo es el cromosoma que se forma de las copias de su mamá y de su papá de un mismo cromosoma. Eso es un cromosoma homólogo, como lo dice acá este capítulo. Entonces volvemos a empezar, volvemos a decirlo para que nos quede claro, porque esto nos tiene que quedar muy claro. Un cromosoma homólogo, en primer lugar, es un cromosoma doble que está formado por la unión del cromosoma, del mismo cromosoma que viene de papá y el que viene de mamá. ¿Por qué dice que es el mismo cromosoma? Porque en ambos se van a juntar, ambos, estos dos se van a juntar porque contienen los mismos genes, contienen los genes que codifican para las mismas características. Por eso es que hacen pares. Los genes que vienen en un cromosoma cualquiera de su papá contienen unas características. Entonces, ese cromosoma se va a parear o va a formar un par homólogo con el cromosoma que viene de su mamá, que contiene los mismos genes para las mismas características. Así es como funciona esto. Y ahora, los cromosomas simples son, como dice acá, los cromosomas simples son estos que solamente viene una copia en cada uno de los gametos, ya sea gametos masculinos o gametos femeninos. Si entonces, si hacemos un conteo de los cromosomas que vienen en los gametos, tendríamos que decir que en los gametos solo viene la mitad de cada uno de estos pares. O sea que en un espermatozoide o en un óvulo, de este par 1 que está aquí, cada uno, el esperma y el óvulo, solo van a tener un lado de este doble, solo uno. De tal manera que cuando se unan, van a formar este doble. Entonces, los gametos, he ahí la diferencia con las células somáticas, los gametos no contienen cromosomas dobles, sino que son cromosomas sencillos y solamente son 23. Son 23 cromosomas sencillos los que hay en los gametos. En las células somáticas hay 23 pares, o sea, 46 cromosomas simples. Entonces, vea que hay una gran diferencia en cuanto al número de ADN o al número de información genética que hay tanto en un gameto como en una célula somática.
Y se lo voy a poner de otra forma, se lo voy a explicar de la siguiente manera. Con un óvulo o con la información, con los cromosomas que hay en un óvulo, si alguien quisiera clonar a esa persona con esos eh, genes que hay en esos cromosomas de ese óvulo, no lo podría lograr, porque en cada cromosoma sencillo solo hay, digamos, una copia de cada gen para cada característica. Entonces no se lograría clonar a una persona solamente con la información genética, solamente con los genes que hay en los cromosomas de un óvulo o en los cromosomas de un espermatozoide. No se puede porque hay muy pocos. Solo hay un gen, digamos, para cada característica o para cada rasgo. Mientras que si a usted le toman un cabello de su cuerpo o le toman una célula de la piel de su cuerpo, esa célula en su núcleo contiene cromosomas dobles, no tiene cromosomas sencillos. Y por lo tanto va a tener al menos 2 genes para cada característica. Lo cual significa que ese material genético sí se puede usar para hacer un clon de usted. Entonces, miren que hay una gran diferencia en el contenido de cromosomas o en el contenido de genes que hay en las células somáticas y en las células gaméticas. Siguiendo con esta temática, esa gama diferente de genes que heredamos nosotros, dependiendo de la raza a la que pertenezcamos, dependiendo de la cultura a la que pertenezcamos, hace posible que el ser humano sea muy diverso en cuanto a su apariencia, ¿verdad? En cuanto a sus razas. Hay muchas razas con diferencias muy obvias, diferencias físicas muy obvias, o diferencias, ya no tanto físicas, sino en cuanto a sus costumbres, diferencias en cuanto a su resistencia, digamos, al clima, o su resistencia a enfermedades, etcétera. Y todo eso es debido a esa gran variedad de rasgos y características que están codificadas en los genes. Aquí es una forma de ver, como en diagrama, los cromosomas homólogos y verlos, que cada segmento, si ustedes se miran, están como divididos por anillos de color. Cada uno de esos anillitos de color, este anillo azul, este anillo dorado, representa un segmento de ADN con información. O sea, representa genes. O sea, eso que usted está viendo en anillos de color, en cada uno de estos cromosomas homólogos, son genes que codifican información. Si yo hago un acercamiento a esto, digamos que me voy a acercar, vamos a hacer un acercamiento, digamos al par, aquí, al par 17, este que está aquí. Cuando digo el par 17 me refiero a esto. A esto me estoy refiriendo. Si contamos los cromosomas dobles o cromosomas homólogos que hay en nuestras células somáticas, ustedes ven que son 23 pares. Me estoy refiriendo en este ejemplo que estoy dando ahorita a este par que dice par 17, este que está aquí. Si yo lo dibujo y lo hago como un dibujo, como un esquema, es lo que estoy viendo en este dibujo de aquí, este que dice 17. Aquí está ese par cromosómico doble. Y ustedes se fijan que los anillos de color son los mismos en un lado y en otro. Cada una de estos cromosomas sencillos se llama cromátida. Y como hay 2 cromátidas, y esas 2 cromátidas, si ustedes se fijan, contienen los mismos segmentos o los mismos genes, ahí se puede ver que incluso el tamaño de cada segmento de color es igualito. Como son así, igualitos, se les llama entonces cromátidas hermanas, porque cada una contiene, digamos, una copia de los genes de la otra. Por eso se llama cromatida hermana, cromátidas hermanas, las dos.
Entonces, cada uno de esos anillos que usted ve en color azul o dorado representan genes. Y si ustedes se fijan, todos, los demás ejemplos también, los demás pares que están ahí, todos se ven apareados y se ven igualitos, que están formando pares exactamente iguales de esos genes. Y eso es por lo que les estaba explicando antes, que cuando nosotros nos estamos formando en el vientre de nuestra madre, como ya nuestro padre nos heredó sus genes y nuestra madre igual, estos cromosomas que se formaron en nuestras células buscan a su par homólogo que tenga los mismos genes, que contenga la misma información. Les voy a dar un ejemplo. Fíjense en este anillo, en este primer anillo dorado que tiene este par 17. Esto solamente es un ejemplo. Digamos que esta cromátida de la izquierda fue la cromátida que le heredó su papá. Fue el cromosoma sencillo, el cromosoma 17, sencillo que le heredó su papá. Y entonces la otra cromátida que está aquí al lado, la cromátida hermana, es el cromosoma sencillo número 17 que le heredó su mamá. Entonces, durante la formación suya, los cromosomas que contienen los mismos genes o que forman el mismo par, si lo queremos decir así, se van a unir y los genes que contienen van a estar uno al lado del otro. Y eso es algo importantísimo en la genética, porque si ese gen está al lado de otro que es igualito, lo que quiere decir es que ese gen contiene o codifica la misma característica que el que tiene al lado. Ejemplo, digamos el tipo de cabello. Digamos que este gen de su papá, aquí el primero en dorado, ¿verdad? Digamos que este gen de su papá codifica para el tipo de cabello y que codifica para un tipo de cabello liso. Liso. Quiere decir que el gen que está en la cromátida de que le heredó su madre, también va a tener o a codificar información para el tipo de cabello. O sea que los genes tienen que ir en pares para poder expresar la característica en el hijo. Otro ejemplo, si seguimos al de abajo, digamos que en este segundo anillo azul, su papá le hereda un gen para el color de los ojos. Entonces, quiere decir que en la cromátida hermana, en el cromosoma que le heredó su madre, en esa misma posición, haciendo un par, también está un gen para el color de ojos. Y así es como funciona la formación de los cromosomas en nuestras células. Así es como funciona. Fíjese en otro detalle también. Voy a utilizar otro diagrama que habla de lo mismo. Si usted se fijó en esos cromosomas dobles, en esos cromosomas homólogos, se fijó que en la parte más estrecha de los dos, como en la cintura de los dos, esos dos cromosomas están unidos, están como pegados. Pues ellos se unen a través de una estructura que se llama centrómero. O mejor dicho, forman una estructura aquí en la parte más estrecha donde se unen, forma una estructura que se llama centrómero, que es como decir una faja, como una región que mantiene unidos a esos dos cromosomas sencillos o a esas cromátidas hermanas. En ese centrómero es en donde están unidos esos dos cromosomas sencillos. Ahí, en el centrómero, es como una faja, como una cintura. Pero también usted puede ver, a ver, en el otro que estábamos viendo, a ver, está aquí creo, ajá. Usted puede ver también que aquí está el centrómero, ese sería la región más estrecha entre ambos, o la cintura, digamos, de ambos,
Pero usted va a ver aquí también que hay unas plaquitas en color como dorado, a las cuales se llaman cinetocoro. El cinetocoro sería una proteína o serían unas proteínas que son realmente las que hacen posible que se unan y se forma ese centrómero en esos dos cromosomas. Entonces, esas proteínas que forman el cinetocoro de cada uno de los cromosomas sencillos se van a unir a través de unas fibras que también son proteínas, para formar esa región llamada centrómero. Eso es de tenerlo en mente en este momento, porque después vamos a hacer una explicación de por qué esto es importante a la hora de la reproducción. Bien, entonces vamos a dejar la clase hasta ahí. Por la tarde yo voy a subirles la otra videoconferencia, en donde sigo explicando algo más en relación con esta información y en relación particularmente con la reproducción. Entonces, de momento lo dejamos hoy ahí. Les tengo un anuncio importante y es que el día de mañana, martes, las personas que la semana pasada no pudieron realizar el acumulativo de 1%, que fue el martes que pasó, y las personas que no pudieron hacer el acumulativo del jueves que pasó, lo van a poder hacer mañana a la hora de clase, de mañana a las 11. Pero repito y hago énfasis en esto, solamente pueden hacer esos dos acumulativos a la hora de clase mañana las personas que no los pudieron hacer. Los que ya lo hicieron no lo pueden volver a hacer. Si lo hacen, no les voy a valer esos puntos, porque yo cuando descargo los resultados, yo ahí fácilmente me doy cuenta si alguien que ya los había hecho los volvió a hacer. Entonces, simplemente no los voy a tomar en cuenta, así que mejor no lo haga. Solo las personas que no hicieron esos dos acumulativos en esta semana pasada, solamente. Lo van a hacer mañana de 11 a 12 en el horario de la clase. Bueno, entonces concluimos ahí, son las 11:58. Eh, Cualquier situación que se presente en relación a esto de la asistencia, yo les voy a comunicar. Recuerden que esto ya está, aquí hay en el aula, ya están los videos y la información sobre lo que estamos viendo en este momento. Y que la videoconferencia no es más que un resumen o una forma de explicar de manera condensada toda esa información que está ahí en el aula. Bien, si hay alguna pregunta, con gusto la respondo. Y si no, nos quedaríamos ahí y nos veríamos hasta el día miércoles. Nos vemos.